Es con mucha alegría que tengo el placer de dirigirme a ustedes esta noche. Los recuerdo con grande aprecio. Tienen una familia pastoral sobresaliente. Y ustedes son familias preciosas. Originalmente esta noche íbamos a hablar con mi esposa juntos, pero su salud no le acompañó en el día de hoy y está un poco débil. Está bien, no se va a morir. Confiamos que mañana va a ser un mejor día y ya ese problema habrá de ser superado. Esperemos que no empiece yo ahora, siendo de que dormimos juntos. No sé si sabían, pero los esposos duermen juntos en la misma cama. Y aunque originalmente iba a hablar sobre un tema que este fin de semana con Nivia presentamos acerca de el valor de nuestras necesidades como esposos que tenemos y cómo suplirla en forma práctica, basado en un pasaje de la Escritura. Debido a que estoy solo, pensé compartir con ustedes otro mensaje. Un pastor amigo estaba preparando una serie de temas sobre la oración, distintos aspectos de la oración. Él lo estaba predicando en los días de semana. En esa iglesia acostumbraban el día miércoles tener una reunión pública en la iglesia. Y así como fue tratando distintos temas, ese miércoles había puesto en su calendario que iba a hablar sobre la oración en favor de otras personas, lo que se llama en teología la oración intercesora. Esto no tiene que ver con pedir a alguien que interceda a Dios, porque nosotros hablamos directamente con Dios, ¿no es cierto? Pero sí que alguien ore por la salud del vecino, por la salvación del tío, ¿no es cierto? En ese sentido. Y mientras estaba preparando el tema, vinieron algunas preguntas en su mente. ¿Será que de veras Dios responde a la oración de la persona que ora en favor de otro? ¿O será que tal vez son las casualidades nada más que suceden? Porque sin duda alguna también pueden suceder. Incluso se hizo otra pregunta un poco más delicada, más sensible. De paso, hago un alto para decir que este templo se ve hermoso. La última vez me acuerdo que el baterista estaba ahí. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cómo me lo gocé yo. Y eso que no vengo de una tradición donde ese instrumento se utiliza, ¿no es cierto? Pero hoy tuve que levantar la cabeza, no sé si es el mismo, pero también lo disfruté esta noche. Cierro el paréntesis y vuelvo sobre el tema. Disculpen mi distracción. No sé si ustedes saben que cuando uno se pone viejo empieza a hablar de todo. Y la pregunta que ese pastor se hizo a sí mismo es, ¿será que Dios va a dar algo especial a esta persona porque alguien esté orando en su favor, que no le va a dar a otra persona porque nadie esté orando por esa persona? Más seria. Como en su mente todavía no lo tenía claro y la relación que ese pastor tenía con su congregación era tal que él decidió traerlo a la iglesia las preguntas mientras estaba investigando y luego iba a presentar el tema. Así que abrió su corazón y les preguntó a los hermanos, ¿qué les parece? ¿Será que Dios responde a la oración de la persona que ora en favor de otro o no lo hace? ¿Será que Dios le va a dar algo especial a su nombre? Yajaira.
Muy complicado. ¿Cómo es el suyo? Samuel. Samuel, más fácil. ¿Será que Dios le va a dar algo especial a Samuel porque Domingo está orando por él? Y que no se lo dé a Yajaira. Vieron que me acuerdo, no, viejo seré, pero no para tanto, ¿no es cierto? Me lo acordé el nombre, ¿no es cierto? Porque no esté nadie orando por ella. Y una hermana de la iglesia levantó la mano y le dijo, pastor, no sé si funciona o no funciona, pero ¿por qué no probamos? ¿Por qué no probamos un caso difícil que no sea como resultado de la casualidad, de las circunstancias? Pongamos un caso casi imposible para ver si el milagro de la oración intercesora es válida o no es válida. Por cierto, que el pastor ya había leído lo suficiente sobre el tema y había encontrado más de 100 oraciones intercesoras, entre ellas Abraham intercediendo por Sodoma, y como ustedes seguramente se lo acuerdan. De manera que él tenía evidencias bíblicas de la validez, pero los hermanos trajeron esa pregunta válida, concreta, para esa ocasión. Y el pastor rápidamente recordó que hacía pocas semanas atrás había ido a visitar a una familia. Esa familia habían sido miembros de esa iglesia. Y esa iglesia los había enviado como misioneros a países lejanos. De manera que la congregación los conocía. Y hacían algunos meses que habían regresado de ese país lejano, pero no habían vuelto a la iglesia. Y alguien le dijo, pastor, ¿por qué no lo va a visitar? Porque es raro que no esté viniendo a la iglesia cuando nosotros lo enviamos y estuvo allí un par de años sirviendo al Señor. Así que el pastor había ido a visitarlos. Cuando golpeó la puerta se abrió poquito. Se dio cuenta que no estaban muy interesados en escucharlo o recibirlo. Se presentó porque era un pastor distinto del que había sido el que había organizado su viaje como misionero a ese lugar. Dice, yo soy fulano de tal. Ya sé quién es usted, pastor. Vine tan solo a conocerlos. No nos interesa. Veo que está ocupado la familia. Era la dama de casa la que estaba atendiéndolo. Veo que están ocupados. Si me permiten tan solo entrar para tener una oración, de manera que no los moleste. No, pastor. Y le cerró la puerta en la cara. El pastor dijo, ese, sin duda alguna, es un caso especial. Porque ¿qué habrá pasado? No sé, pero no quieren saber nada. Y para ese entonces, y ahora de la predicación del pastor, para ese entonces el pastor sabía que habían abandonado su fe en Dios, punto. No es que habían sido lastimados con una iglesia y algún hermano y había sucedido algo entre ellos, cosa que a veces no sucede en los cristianos, sino que ellos habían abandonado por completo su creencia en Dios, eran ateos, eran ignorantes de las cosas de Dios, a pesar que habían estado enseñando las cosas de Dios. Y la hermana esta que había levantado la mano diciendo, pidamos, pastor, ese es el caso, vamos a orar por ese caso. Así que la iglesia toda decidió que en toda reunión pública, en las casas, en forma de oración intercesora personal, todos estarían orando por esa familia. De manera que toda la congregación, y era numerosa como esta iglesia lo es, comenzó a orar. Para la siguiente semana, el pastor trae el periódico de ese pueblo. Hermanos, no sé por qué están orando, pero el periódico anuncia de que la casa de esa familia por la cual estamos orando se incendió. Por favor, no sé por qué están orando, pero no era eso lo que estábamos pidiéndole a Dios. Estábamos pidiendo por la salvación de la familia, para que vuelvan al camino de Dios que conocieron en el pasado. ¿Y qué hacemos? Vamos a seguir orando, le dijeron el pastor, los hermanos. Así que, nuevamente, hermanos, salvación, para que vuelvan al camino de Dios, vamos a seguir intercediendo por esa familia. Semana siguiente, el periódico sale
una pieza carísima e importante de la empresa de ellos había sido robada. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos orando, pastor? Estamos probando si esas historias de la Biblia tienen validez de aquella época o todavía tienen validez a nuestro tiempo. Vamos a seguir orando. Y así lo hizo la iglesia. El último fin de semana de ese mes, la familia entera entró a la iglesia. Y nos cuenta el pastor en su libro que casi tuvo que parar la prédica, porque todos estaban dando vueltas diciendo: no es posible, no puede ser, ¿qué pasó? En otras palabras, la oración intercesora es válida y es poderosísima. Incluso este pastor, amigo de este servidor, había hecho algunas investigaciones y se había puesto a leer algo acerca de la oración intercesora. Y en sus manos había llegado este artículo de un periódico, bajo el nombre Healing Words. ¿Saben lo que significa? Yo tampoco, pero suena lindo, ¿no es cierto? Healing Words, palabras healing, eso, palabras healing. Se la leo para que pueda estar seguro de no estar equivocándome en alguna parte. Era tiempo en que servía mi residencia en el Hospital Parkland Memorial en la ciudad de Dallas, Texas. Allí tuve mi primer paciente con cáncer terminal en ambos pulmones. Le hice saber que la clase de terapia que había disponible y lo poco que creía que ella podría hacerle bien. Y el paciente escogió correctamente, según mi criterio, no seguir el tratamiento. Sin embargo, cuando me detenía junto a su cama, estaba rodeado de visitas de su iglesia que cantaban y oraban por él. En mi interior decía: buena cosa hacen, porque pronto estarán cantando y orando en su funeral. Pasó un año. Mientras trabajaba en otro hospital, un colega de aquel hospital me preguntó si me gustaría ver a mi viejo paciente. Verlo. No podía creer que todavía estuviese con vida. Estudié sus rayos X de su pecho y quedé pasmado. Sus pulmones estaban completamente claros. No había señas de cáncer. Y el técnico le dijo al médico: su terapia ha sido notable. Mirando sobre mis hombros. ¿Terapia?, le contesté. No había habido ninguna, a no ser que usted considere, le decía al radiólogo, la oración. Aunque muchos de mis pacientes usaban la oración, continúa el artículo diciendo: yo había abandonado la fe de mi niñez, hasta que a mediados de 1980 me encontré con una serie de estudios, muchos de los cuales habían sido conducidos bajo condiciones de laboratorio bien estrictos, que mostraban que la oración trae consigo una variedad de cambios físicos. Tal vez el estudio más convincente de este médico, publicado en 1988, miren que estamos hablando de hace ya algunos mesecitos atrás, fue hecho por el cardiólogo Randolph Bird. Una computadora, escuchen ese estudio que se hizo, que es interesantísimo. Una computadora asignó a 393 pacientes de la unidad de cuidado intensivo coronario del Hospital General de San Francisco, o a un grupo por el cual un grupo de oración oraría por ellos, o a un grupo por el cual nadie los recordaría en oración. Nadie sabía a qué grupo pertenecían los pacientes. A los grupos de oración
se les dio solamente el primer nombre junto con una breve descripción de su problema médico. Se les pidió que oraran cada día hasta que el paciente fuese dado de alta del hospital, pero no se les dio instrucciones de cómo hacerlo, cómo orar, ni de qué decir en las oraciones. Cuando el estudio fue completado, 10 meses después, el grupo por el cual se había orado se había beneficiado en las siguientes áreas. Por quienes se había orado, tuvieron 5 veces menos probabilidad de requerir a antibióticos. Por el grupo por el cual se había orado, tuvieron 2 veces menos necesidad o menos causas de sufrir falla o paro cardíaco. Si la técnica, y esa es la conclusión de la cual este médico incrédulo llega, si la técnica médica bajo estudio hubiera sido un nuevo medicamento o un procedimiento quirúrgico en lugar de la oración, probablemente habría sido anunciado como un alto descubrimiento. Incluso escépticos, endurecidos como el doctor William Nolan, quien escribió un libro poniendo en tela de juicio la validez de la fe en el restablecimiento de la salud, reconoció: si este es un estudio válido, como doctores debemos prescribir en nuestras recetas, ore 3 veces al día. Si funciona, funciona. Y quien escribió no es un creyente como tú y yo somos. Es alguien del quien se burlaba de la creencia. Hoy estamos hablando de 1980, hoy está mucho más comprobado la validez de la fe en el restablecimiento de la salud. Pero aquí estamos hablando no meramente de yo orar por mi salud, sino yo pedir que alguien, o que sin yo saberlo, alguien ore en mi favor. Cuando tú oras por la salud de alguien, si tú crees en lo que yo creo, y creo que creemos todos porque nuestra Biblia es la misma, no estamos seguros cuál es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque si fuera el caso de que todos oramos por la misma persona y uno se sana y el otro no se ensana, uno diría: hey, ¿qué pasó? ¿Quiere decir que mi oración no tiene validez? Claro que la tiene. Porque si tú oras a Dios, Dios te escucha. Dios no es selectivo. Él ama de tal manera al ser humano que dio a su Hijo para que todo el mundo que cree en Él, todo el mundo. Por lo tanto, cuando tú oras pidiendo la salud de alguien, no sabes si Dios, que conoce el final desde el principio, la historia de ese personaje, lo que esa persona realmente necesita es la recuperación de la salud, aunque ese es tu deseo. Pero hay una cosa cierta, que si tú oras por la salvación de esa persona, no necesitas preguntarle si es la voluntad de Dios, porque para eso envió a su Hijo. Por lo tanto, tienes la total certeza de que cuando tú pides por la salvación de tu vecino, por la salvación de tu cónyuge, por la salvación de tu hijo, no le estás pidiendo algo a que Dios: Señor, si es tu voluntad, ya sabes que es su voluntad. Hay una historia de las muchas de la Biblia que yo quiero invitarte y que me acompañes abriendo en tu Biblia. Vuestra buena pastora no me dijo la hora de terminar. Y por cierto que este tema yo lo voy a terminar a las 12:30. Está bien para ustedes, ¿no es cierto? Los que dijeron amén tienen que quedarse, los demás pueden irse cuando sea la hora, ¿no es cierto? Ustedes ahora dirán: ¿por qué abrí la boca? ¿No es cierto? Bueno, ya lo abrieron, ¿qué le vamos a hacer? ¿No es cierto? Me refiero al libro de Job. En el Antiguo Testamento se encuentra justo antes del libro de los Salmos. Job es un personaje que tiene mucho para enseñarnos. Vamos a leer solo el último capítulo y unos versículos solamente en él. Capítulo 42.
Pero la historia de Job es interesantísima. Comienza diciendo de que él intercedía por sus hijos por si es que ellos cometieran alguna falta. Luego incluso hace una figura, creo que es una figura, no puedo tener la certeza, ¿no es cierto?, teológica para decir que era cierto o no era, pero hay una figura que es cuando el enemigo de Dios, Satanás, se encuentra con Dios y el enemigo le dice, ajá, ¿viste qué bueno que es Job, no es cierto? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué es bueno? Porque tú lo bendices. Pero pruébalo y vas a ver que te va a maldecir. Y Dios le permite al enemigo de Dios, a su enemigo, haz con él lo que quieras, pero no le toques la vida. ¿Y qué sucede? Mueren todos sus animales. En esa época no había negocios. La riqueza se contaba con hijos y con ganado, porque tierra sobraba. No había parcelas, había tierra. Había tierra. Era más o menos cuando los colonizadores europeos llegaron a Argentina y le dijeron, aquí si ustedes planten la sección que quieran y eso es de ustedes. Vengan tan solo y les damos los papeles como escritura para esa propiedad. Allí sobraba, por lo tanto la tierra no era el valor grande, sino el ganado y los hijos. Y se le murieron todos los animales. Camellos, vacas, you name it, cualquier animal que tenía, toditos se fueron. No solo eso, sino que tenía hijos. Era prolífero el muchacho. Tenía bastantes. Si no recuerdo mal, perdonen por no recordar el dato, creo que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y se le murieron todos. Hasta incluso él se enfermó. Nos dice el relato bíblico que era una llaga todo su cuerpo. Yo no sé si has tenido una enfermedad así. El COVID es una tontería en comparación con eso. Ojalá que ninguno se haya enfermado de COVID aquí. Pero por donde sea llegó. Y nos asustó. Nos tuvo un poquito inquietito. Ese hombre de la riqueza, probablemente el más rico de la época, el millonario, el billonario, el trillonario, el que tenía todo, se quedó en nada. Lo único que le quedó es una esposa rezongona. Pobrecito. Ni siquiera tenía una buena esposa, según el relato que se menciona. Menos mal que tú, querido esposo, tienes una buena esposa. No la pierdas. Y si tu esposa es rezongona, no creo, es decir, las vecinas de ustedes sean rezongonas, háblenle de la historia de Job para que cambien de actitud. Y luego aparecieron 3 amigos. Y los 3 amigos y su esposa en un momento de la historia, estoy avanzando mucho en la historia de él, le dicen, maldice a Dios y muérate, o muérete. Qué cariño, ¿no? La esposa, linda, hermosa y dulce. Ahora estamos en el capítulo 42, y miren el diálogo que hay a partir del versículo 7, leo de la Nueva Versión Internacional, donde dice de esta manera: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Por cierto, si hay alguna dama que está embarazada y se está preguntando qué nombre darle al hijo, miren qué lindo, Elifaz o Habacuc.
Ustedes tienen varios hermosos nombres registrados y por cierto ahora enseguida van a ver otros. Bildad y Sufar. Sufar, amor. Farsú, Sufar, Farsú, ¿no es cierto? Es lindo nombre, ¿no es cierto? Pero el relato bíblico continuó diciendo, tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job, observen queridos hermanos, mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. En otras palabras, estos 3 amigos de Job habían dicho cosas incorrectas de Dios. Y si me permiten ponerlo en mis palabras, Dios le está diciendo, muchachos, no me pidan ustedes porque son pícaros. Pero pídanle a Job, a alguien que yo tengo fe, que sé la calidad de fe que tiene en mí. Pero ustedes hagan vuestra parte, traigan las ofrendas, traigan aquello que ustedes tienen que van a hacer la ofrenda como sacrificio, pero no pidan ustedes a Dios, dejen que Job pida en vuestro lugar y yo te garantizo que a Job sí le voy a escuchar. Permíteme decirte que Dios tiene una oración que es la que más quiere oír y responder. ¿Sabes cuál es esa oración? Cuando tú oras por la salvación de alguien. Porque el cielo le costó demasiado tu salvación y nuestra salvación. A ti nada, a nosotros nada nos cuesta, pero al cielo le costó la vida de Dios Hijo. Y eso no es cualquier cosa, es Dios quien deja las huestes celestiales todopoderoso y se transforma en un bebé que no puede siquiera respirar por sí mismo. Y espera 9 meses para nacer en un pesebre de mal olor. ¿Tiene buenos padres? Sí, una bendición. Pero pasa años cuando él dijo y fue hecho, mandó y existió. Ahora era ese mismo, pero hecho carne, y le tocó vivir una vida no como la tuya, sino tal vez más difícil. Y todo eso porque tan solo te ama tanto. Al punto que dice, voy a dar mi vida en la salvación tuya. Y él dice, yo no he venido a buscar a los santos, sino he venido a buscar a los pecadores que desean arrepentirse. Por eso es que cuando tú oras por la salvación de alguien, estás haciendo la oración que Dios más anhela escuchar, porque a Él le costó tanto y Él quisiera que toda la humanidad, por supuesto somos libres y no todos vamos a escoger, pero Él quisiera que todos podamos llegar a conocer de Jesús y recibir la salvación. Es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. Pero no solamente eso, segunda lección de esta historia hasta aquí, es que Dios responde sobre la fe de quien ora. Si tú recuerdas la historia registrada de un encuentro de Jesús con un joven, en algunas versiones le dicen que era endemoniado y en otras le da otra enfermedad. Y le preguntan, ¿quién es el culpable? En esa época se creía que la enfermedad era culpa de un pecado de alguien, suyo o de sus padres. Y Jesús le dice, de ninguno de los dos. Y termina el versículo 23 diciendo, el que cree, todo le es posible. Y le pregunta al padre, ¿crees? Y el padre dice, sí, creo. En otras palabras, Dios respondió y transformó a ese muchacho endemoniado, la enfermedad que sea, en sano, no porque el muchacho lo pidió, sino porque su papá, creyendo en el poder de Dios, oró e intervino. Eso es lo que sucedió con Job. Pídele a Job, porque sé que es un hombre genuino,
Es un hombre de Dios, es un hombre de confianza y yo voy a atender su pedido. Pero hay una tercera lección, si me permites, que me impresiona de la historia mientras continuamos el relato. Versículo 9. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat fueron y cumplieron lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. Notas nuevamente, primero lo promete y después lo cumple. Pero en el siguiente versículo, mira lo que dice, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. En esa fiesta se llenó el bolsillo, además de la bendición de Dios. Versículo 12, y el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, había tenido 7,000. 6,000 camellos, había tenido 3. 1,000 yuntas de bueyes, había tenido 500, y 1,000 asnas, tenía 500. En otras palabras, se lo duplicó. ¿Cómo? Si no había quedado uno. Dios es todopoderoso. Él cuando dice, lo cumple, aunque no tenga ninguna lógica, aunque no haya ninguna explicación, aunque en la mente humana no entre. Cuando Dios dice, te voy a hacer, lo hace, porque es tan capaz. Porque Dios es tan capaz que de la nada dijo y existió. No había árboles. Sean los árboles. No lo dijo de esa forma, permítame ponerlo en mis palabras. Y no apareció el arbolito. Apareció el árbol en su plenitud. Todo, tan solo porque lo dijo, de tan poderoso que es Él. Aunque haya no explicaciones a tu caso, aunque no haya respuestas humanas a tu necesidad o la necesidad de la persona por la cual tú estás orando, recuerda que tú tienes un Dios todopoderoso, que no solamente tiene poder para responder a tu necesidad, especialmente la seguridad si estás pidiendo por la salvación de esa persona, sino que Él tiene no solo poder, sino que Él es ansioso en darte aquello que necesitas si es su voluntad. Es un Dios amoroso, no solamente todopoderoso. La tercera característica de esta historia, primero, que es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. Segundo, que Dios responde en base a la fe del que pide, de intercede en favor de alguien. Así que si tu hijo está en la droga, está en los vicios, está perdido, y tú sufres porque amas a tu hijo, o tu cónyuge está por un camino equivocado, lejos de Dios, y sufres porque lo amas, porque la amas, recuerda que tienes un Dios todopoderoso. Por lo tanto, Señor, dame más fe, porque sobre tu fe que Dios responde. Y tercero, cuando tú elevas la oración en favor de la salvación de alguien, que no tienes por qué preguntarle, como dije anteriormente, si es la voluntad de Dios, porque ya lo sabes, o si es un pedido del cual tú no sabes cuál es su voluntad, pero de todas maneras lo pides con fe, Dios atiende tu necesidad, aunque ni siquiera se lo dijiste. Yo no sé cómo son tus oraciones. Las mías son, Señor, me duele. ¿Qué no me duele? Me hace falta todo. No hay nada de malo de orar por sí mismo, claro que no.
Porque a mí una de las definiciones que me gustan de la oración es que la oración es abrir mi corazón a Dios como a un amigo. Y Él te ama como un amigo. Es el mejor amigo. No hay comparable amigo como Él. Por lo tanto, cuando abres tu corazón y le cuentas, me duele, me enfermo, me pasa, no hay nada de malo. Dios escucha, no solamente escucha, sino que incluso antes de que tú se lo digas, Él ya lo sabe porque Él ya conoce tu corazón. Por lo tanto, la oración no es para informarle a Dios, sino tan solo para tener una relación con Él, porque eso es lo que Él anhela, sueña que tú tengas con Él. Dios responde a la oración y te da, sin que tú le hayas dicho tu necesidad, la respuesta a tu necesidad. Por eso mi invitación en esta noche, antes de tener una historia, que en tus oraciones siempre estés orando por alguien. Y si ese alguien es por su salvación, mejor todavía. ¿Por qué no te propones orar por tu vecino, por tu compañero de trabajo, por tu jefe de mal carácter que te tiene, que ya no toleras más? ¿Por qué no sería lindo orar para que Dios toque ese corazón y lo transforme y lo haga un buen jefe? Pero no ores por conveniencia tuya, sino por la salvación de esa persona. Por supuesto te va a servir también. Porque cuando tú ores en favor y le pides, Señor, dame fe, Él atiende tu necesidad. ¿Me permiten contarles una historia para concluir? ¿Seguro? ¿No les demasiado? Esta historia toma 2 horas, ¿está bien? Gracias, gracias. Este amigo de este servidor vivía en un pequeño pueblo, en el norte del país de los Estados Unidos, donde en verano hace frío. Así que si ustedes quieren disfrutar del frío, vayan allá. En verano, porque en invierno se congelan. Ese pequeño pueblo, cuyo nombre es Berrien Springs, queda en el estado de Michigan, al sur de Michigan. Es un pequeño pueblo, pero es un pueblo de esos orgullosos de sí mismos, porque tiene downtown. ¿Qué nombre tiene downtown? Centro. El centro es media cuadra. Ahí están todos los negocios. Ahí es donde uno va a caminar, como diciendo, voy con mi novia, ¿no es cierto? Voy a hacer fiestita con los amigos, comer, ¿no es cierto?, los 2 restaurantes que hay. Y hay un semáforo. Bueno, ahora hay 2, pero en ese entonces había uno solo. Ese semáforo estaba justamente en la esquina donde la ruta cambiaba de dirección. Mi amigo estaba sentado con su esposa esperando que la luz cambiara, y quien estaba delante en el carro, que estaba delante, la conductora se baja del carro y va en busca de este amigo y le dice, pastor, estoy desesperada. ¿Qué pasó, mi hermana? Mi hija esta mañana me insultó, pero me dijo palabras horrendas, pastor, y perdí el control. Y le dije, no te quiero ver más, te vas de casa, no te quiero ver más, pastor, se fue, estoy desesperada. Ya el semáforo había cambiado, por lo tanto no tenía ahora oportunidades de seguir dialogando. El tiempo pasa, esa historia queda grabada en mi amigo, hasta que un día, después de la iglesia de la mañana, esta señora invita a mi amigo y a su esposa a comer en su casa después de la iglesia. Y después de terminar de comer, se ponen a conversar y sale el tema de esa hija que no ha vuelto por varios años. Mi amigo, el pastor, sabía dónde vivía la hija, a 1 hora y media solamente. Pero desde ese día que se fue de la casa, no volvió. No se comunicó con su madre
No se comunicó no quería saber nada porque mi mamá me echó de la casa. Tenía un odio que con los años, en lugar de sanarse, se había levantado. Y la madre, herida profundamente porque sin haber querido la lastimó también como respuesta de la lastimadura que le dio ella, y le dijo lo que había dicho. Así que volvieron a conversar sobre el tema. Y mi pastor amigo le dijo: hermana, yo quiero que antes de separarnos traiga su Biblia. Y el pastor abrió la Biblia en el último pasaje, el último libro del Antiguo Testamento. Y leyó los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, donde Dios hace una promesa: antes que venga el día terrible de Jehová, voy a hacer que los corazones de los padres y de los hijos se vuelvan a acercar, y de los hijos para con los padres se vuelvan a conectar. Y el pastor le dijo a esta hermana: hermana, ¿usted cree en esas palabras? Sí, pastor, pero ¿cree o no cree? Sí, pastor, cree. Se arrodillaron. El pastor tuvo la primera oración, su esposa la siguiente, y terminó el momento para orar de la mamá. No pudo orar. Abrió su corazón y empezó a vaciarse de dolor, de tristeza. Lloró, lloró, lloró y lloró. Hasta que en algún momento el pastor había entendido que ya había terminado de llorar en las palabras que no salían, y había hablado con Dios. Se pararon, se abrazaron, y el pastor y su esposa volvieron a su casa. Se despidieron con alegría, diciéndole: no te olvides, querida hermana, de esa promesa bíblica. Cuando Dios promete, cumple. Él no exagera ni miente. Lo que dice, se cumple. Se acostaron a dormir. Temprano a la mañana siguiente, suena el teléfono en la casa del pastor, mi amigo y vecino. Me dice: pastor, le dijo la mamá, a que no sabe quién me llamó a las 3 de la mañana. El pastor ya se imaginaba, pero con el deseo de que ella lo cuente. ¿Y quién fue? Mi hija, pastor. Mi hija me habló por teléfono. ¿Y qué le dijo? ¿Que hablaron? Nada. Porque lo único que pude escuchar es de parte de ella decirme: mami, I love you. Ya entiende lo que es I love you, ¿no es cierto? Porque si no sabes eso como joven, estás perdido. Cuando te encuentres con una señorita, dile I love you. Y aunque ella no entienda, suena lindo. Mami, te quiero con todo mi corazón. Pastor, a partir de ahí ninguna de las dos pudimos hablar. Lloramos, 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 lloramos. Tuvimos que colgar. Llevamos 1h30 llorando. La volví a llamar un poco más tarde. Las dos estábamos más calmadas. Y hoy a las 10 de la mañana viene a casa. La oración intercesora es poderosa. Es la oración que Dios más anhela escuchar de sus hijos, porque también es la oración que más anhela responder, porque es todopoderoso y es un Dios amoroso que quiere dar a sus hijos lo que ellos piden, si es su voluntad. Y si es su voluntad, o mejor dicho, si el pedido es la salvación, ya sabes que es la voluntad de Dios. Segundo, Dios responde a través de la oración porque tú elevas en favor de tu hijo, de tu papá, de tu hermano, de tu tío, de tu vecino. Si tú oras por esa persona,
Pídele a Dios fe, porque Dios habrá de responder así como lo dijo en Marcos capítulo 9, que respondió porque el papá pidió por la salud de su hijo y Jesús en persona lo sanó. Y tercero, cuando tú oras a Dios pidiendo por alguien, ni te preocupes de contarle a Dios lo que te está pasando, porque Él ya lo sabe, no solo porque ya se lo dijiste, sino porque Él vive contigo, porque lee tu corazón, porque sabe lo que hay dentro de tu corazón. Así que sin siquiera decírselo, no porque esté mal decírselo, al contrario, es bueno decírselo, pero sin que tú te tomes el tiempo de decírtelo, Dios suple tu necesidad dobladamente, por lo menos en la historia de este personaje de la Biblia. Esta noche quiero hacerte una pregunta, siendo que dije que demoraba 2 horas la historia y recién van 15 minutos, tengo que tomar más tiempo, ¿no es cierto?, para cumplir mi palabra. No, queridos hermanos, quiero hacerte una invitación. Dios está buscando personas que intervengan por la salvación de alguien. ¿No sería bueno esta noche decir: Señor, ayúdame, impresióname, por quién orar por su salvación? ¿A quién quiero pedirte para que venga a esta tu casa? Para que se goce con nosotros, para que te conozca, para que se enamore de Jesús como yo estoy enamorándome cada día. ¿Quieres pedirle eso al Señor? ¿Sabes que en el relato bíblico, en el libro de Ezequiel, Dios hizo esa pregunta a Israel? ¿Y sabes cómo termina? Dios está preguntando: ¿será que alguien está dispuesto de interceder? El profeta dice: no encontré uno solo. ¿Te puedes imaginar el dolor de Dios? Que le costó tanto al cielo y que no encontró uno solo de Israel que intervenga, que sea intercesor, que ayude en favor de otro. No encontró uno solo. Por eso esta noche quiero que el Señor sepa qué clase de cristiano eres. Y le digas al Señor: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero orar en favor de la salvación de mi vecino, o de mi compañero de trabajo, o de mi jefe de trabajo, mi compañero de aula, mi profesor. Yo quiero orar por esa persona que todavía no te conoce, porque quiero que esa persona también llegue conmigo al cielo para gozar por la eternidad. ¿Quieres decirle eso al Señor levantando tu mano en este momento? Querido Dios, acabas de ver las manos levantarse que ahora ya están bajándose. Te están diciendo lo que ellos te están diciendo en el corazón. Permíteme, querido Dios, ponerlo en mis palabras. Ellos te están diciendo: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser un agente de salvación. Yo quiero ser un intercesor. Yo quiero orar por alguien que todavía no te conoce, para que pueda conocerte y gozarse como yo me estoy gozando al conocerte cada día más aquí en tu casa. Gracias porque respondes. Gracias porque atiendes. Porque eres el Dios de amor que el ser humano ni siquiera se puede imaginar que existe. Porque un día no muy lejano queremos iniciar el viaje espacial más esplendoroso que el ser humano algún día se pueda imaginar. Para cuando las puertas de la Canaán celestial se abran de par en par, podamos no solamente recibir la bienvenida de Jesús, sino que se nos ponga sobre nuestras frentes la corona de la vida eterna. Gracias por ser tan bueno, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús.